El formador tiene que al menos dar el progreso, ¿verdad? De cómo cada estudiante va manejándose en sus conceptos o en autoevaluaciones formativas. Aquí entra el autoconcepto, en donde es las experiencias recabadas o como lo tenemos aquí, ¿verdad? Un foro, un debate, en donde recalcamos las experiencias. Según investigué, hay dos modelos, ¿verdad? Para estas características. Uno es Keller, en donde él se desglosa con atención, relevancia, confianza y satisfacción. El otro es Lukoski, donde él tiene un inicio, medio y fin. Eso es como para las características que usan ellos para que haya la motivación y el aprendizaje, ¿verdad? En donde aquí la atención, según el modelo ARCS, se llama ese, el de Keller, nos amplifica o nos quiere decir que en la atención, al mismo igual que el de Mesro, nos habla también de la curiosidad. Está muy relacionados cada tema, ¿verdad? Donde es la relevancia, también nos habla de las necesidades y podemos encauzarnos también a las necesidades que propuso Maslow en su jerarquía. En la confianza, es la confianza que, como me decía mi compañero Alan, ¿verdad? Es la confianza y el liderazgo que tiene que tener uno para poder dar un curso. Es tener la confianza ideal para poder resolver los problemas o cualquier duda que los estudiantes tengan. La satisfacción sería ya el concepto, como dijo la licenciada, a veces hay motivaciones negativas o positivas, en donde la satisfacción equivale más a las experiencias y a las ideas positivas. Lukoski propone que para aprender siempre hay un inicio, un medio y un fin, en donde en cada uno hay factores determinantes. En habilidad, perseverancia, optimismo, autogestión emocional, empatía, extroversión, no se ve, pero estoy por el dibujo, paciencia y gratitud. Según la indagación que hice yo, cité a 3 expertos, en donde uno era una licenciada en pedagogía y 2 maestros, ¿verdad?, universitarios, en donde ellos me dieron su punto de vista basándose en ellos, en sus propios estudios, ¿verdad? En donde los expertos me aseguran que la orientación, el estímulo, el juego lúdico, el aprendizaje son claves para el docente y la motivación, dado que la relación entre el profesor y el alumno se produce a mayor parte de manera frecuente, cambiando sus pensamientos negativos a positivos, como lo dirían aquí en el autoconcepto, ¿verdad? Que es recabar las experiencias positivas, negativas, y como lo dice Lukoski, en fin, retroalimentar con algo que sea positivo para que el aprendiz no caiga en el desánimo. La preparación del docente es una didáctica para el cambio de retos que abandonan los métodos tradicionales. Es tal para que el aprendiz sea motivado no solo por los métodos de formación, sino estimularlo para que se salga internamente de él el querer aprender. El internamente de él es como hablaba mis compañeros anteriormente, o sea, el lado interno de la motivación, en donde entra la curiosidad, la búsqueda, la necesidad, la competencia, la autoconcepto y los métodos. ¿Cómo lo hace el formador? Como decían mis compañeros, tiene que ser un líder, ¿verdad? Tiene que ir a mano del aprendiz para poder guiarlo, para que sea significativo y complementario. Entonces, yo que en vez de Buenas tardes a la licenciada que no pudo estar presente el día de hoy. En cuanto a la pregunta que hacíamos sobre la indagación, la tengo dividida en 2 partes. ¿Cuál es la importancia de la motivación en el aprendizaje y qué estrategias de motivación utilizaría? Preguntándole a 2 expertos, nos respondían de la siguiente manera: la motivación es base para el aprendizaje, debido a que sin esa estimulación no existe el mejor rendimiento. Una de las estrategias sería utilizar medios didácticos para una mejor comprensión. De la siguiente respuesta: la motivación es muy importante
cuando una persona está en el proceso de aprendizaje, en virtud que así nunca pierden el interés en lo que se está aprendiendo y se enfocarán en seguir aprendiendo cosas nuevas. Las estrategias que utilizaría para facilitar la motivación es por medio de enseñanza presencial. Utilizaría la tecnología actual de medios didácticos, videos y lecturas recomendadas, que eso por lo general lo hace un buen didacta, ¿verdad? Entonces recuérdense que siempre hay que utilizar bien los medios de tecnología, que no siempre los vamos a tener, siempre hay que hacer esas consideraciones. Lo de las lecturas recomendadas también es válido. No sé si logran leer el texto hasta allá atrás. A ver, Vinicio, que nos hace el favor de leer el primer párrafo, por favor, Vinicio. La motivación para el aprendizaje es lo que mueve a la persona hacia la finalidad de aprender. Constituye, por tanto, un factor que condiciona la capacidad para aprender. Al igual que los intereses, depende en parte de la historia de éxitos y fracasos anteriores de la persona, pero también del hecho de que los contenidos que se ofrezcan para el aprendizaje tengan significado lógico y sean funcionales. En cuanto a este pensamiento, a ver, Carlos, ¿qué nos podrías aportar? No se logra leer, ¿verdad? Que se acerque. ¿Sí? Si no logran leer, pueden acercarlo. Una idea de interés o de importancia sobre el primer texto. Ya recordamos los conceptos de que la motivación es un motor, ¿verdad? Pues según lo que yo alcanzo a entender de eso es que básicamente para poder aprender, que era básicamente lo que estaban hablando cuando estaba la licenciada, ahí sí que es esencial tener la motivación para poder hacerlo. Si no se tiene la motivación, ya sea positivo o negativo de cualquier tipo, de repente no sea el mismo aprendizaje o el aprendizaje significativo en la persona. Es en cuestión de que se dificultaría el aprendizaje para la persona. Si bien decían que sí se va a aprender, pero no de la misma manera. Gracias, Carlos. ¿Cielo? Sí, me llama la última línea, dice que los contenidos que se ofrezcan para el aprendizaje tengan significado lógico y sean funcionales. Yo creo que eso es fundamental a la hora de querer motivar a alguien en el aprendizaje. Si nosotros le estamos enseñando cosas que quizás no va a poder poner en práctica, que no son acordes a su entorno, definitivamente va a sentir que es una frustración y va a sentir que está perdiendo su tiempo ahí en el aula. Si le estamos enseñando contenidos y ahí sí también tienen un aprendizaje que él aplica día a día y del cual él le va a sacar un provecho, eso es una gran motivación que él va a tener para acercarse a las aulas de escuela. Es lo que nos sucede a todos, ¿verdad? Nosotros estamos viendo las cosas desde el punto de vista tanto de maestros como de alumnos. Y hay ciertos factores que tenemos que tomar en cuenta, vamos a ver en las estrategias para aplicarlo y no aplicarlo. A ver, Luis, ¿podrías hacer favor de leer el segundo texto? La motivación en cuanto a procedimientos implica un trabajo importante, utilizar autoinstrucciones, relacionar contenidos, trabajar en equipo, etc. Exige conocimiento sobre el riesgo que se corre en caso de fracasar en el intento o por el contrario, y más importante, la satisfacción que supone la obtención del éxito. Los sujetos con alta motivación persisten más en la tarea y por tanto es más probable que alcancen sus metas y en el caso del aprendizaje es más probable que aprendan mejor. Gracias, Luis. Si se dan cuenta, lo que acaba de mencionar Alan comparte mucho con la parte del segundo texto. Entonces estamos acá referidos a que si nos motivan, nosotros tenemos que, como profesores, tenemos que dar retroalimentaciones a los alumnos, pero no regaños, ¿verdad?
Porque como mencionaba Ronaldo el día anterior, de que cuando a uno lo regaña, a uno se le queda, porque es algo malo. Eso sería el efecto contrario de la motivación, ¿verdad? Uno se desmotiva por el regaño. A la hora de nosotros presentar notas, por ejemplo, estamos en un medio constructivista. No podemos dar una llamada de atención a las personas, sino más bien retroalimentar. Y que nuevamente, si es necesario, se vuelva a hacer la tarea. O sea, es algo repetitivo, retroalimentar, pero que va a estar bien hecho. Entonces hay que tomar muy en cuenta eso a la hora de que nosotros estemos ya en campo, ¿verdad? Siguiente, por favor. Ahí está, continuemos. A ver, alguien que me pueda dar alguna inferencia sobre eso. A ver, Willy. Sí, una carrera, tengo un diploma. Posiblemente ahí, como lo ve Mafalda, es un sueño, el cual puede ser una motivación para llegar a ese éxito, ¿no? Sí, muy bien. Una muy buena inferencia. Que la motivación era la mamá, entiendo que es la mamá. Ajá. Y ya cuando obtuvo su diploma, pues se lo fue a entregar, ¿verdad? Para mostrarle que ya la meta estaba cumplida. Muy bien. Entonces acá podemos ver también, ya en lo que es la parte de la teoría, de que existe la motivación intrínseca y extrínseca, ¿verdad? Intrínseca porque Mafalda tiene el deseo de obtener su título, y extrínseca porque la mamá. ¿Verdad? Ella la motiva externamente. Entonces vamos a observar el siguiente videíto. Pero, ¿cómo voy a estar atento a clases? Datos y datos, fórmulas, información. Si ya no me acuerdo de lo que estudié el año pasado. Que si la capital de Ecuador es Quito, pero estoy seguro que eso está en Google. Me parece que nos enseñan igual que antes. Nos educan igual que a mis padres y a mis abuelos. Y a los padres de mis abuelos. Así es difícil estar motivado. Ahora se ha puesto de moda decir que tenemos TDA, porque creen que no atendemos en clase. Algunos niños sí que tienen un problema y necesitan pastillas. Toma pastillas. Pero a otros lo que nos pasa es que estamos muy aburridos. Porque con las cosas que nos gustan podemos pasarnos horas y horas. ¿Por qué en lugar de darnos pastillas no intentan motivarnos? Para que seamos creativos, para que inventemos, para que soñemos, que nos den ganas de aprender. Pero si vivimos en una época súper chula, tenemos el mundo a nuestro alcance, con un clic. Yo me paso horas navegando por internet, viendo vídeos, jugando. No sé, es que el alcohol me duele. El psicólogo Mark Nichols recordaba en redes la problemática de los profesores frente a los nuevos retos de la educación. Hasta ahora lo que hacíamos con los profesores era presionarlos muchas veces para que se centraran únicamente en lo académico, solamente en la lectura, las matemáticas y las ciencias. Y en eso se han convertido en profesores de lectura, de matemáticas y de ciencias. Pero la mayoría de profesores eligieron la profesión porque querían llevarse bien con los niños. Les gustan los niños y quieren pasar tiempo con ellos, educarlos, prepararlos para la vida. Y conforme se lo vamos permitiendo y les brindamos más habilidades para hacerlo, descubren que disfrutan mucho más enseñando. Para Richard Gerber, el valor de la educación está en el camino, no en la meta. En cierto modo hemos olvidado que lo bueno de la educación está en realidad en la experiencia, en el momento, en la alegría de descubrir algo, en la satisfacción de tener una pregunta y poder buscar una respuesta, y no necesariamente en la propia respuesta. Creo que muchos niños y muchos profesores en el sistema educativo se sienten frustrados porque, por culpa de las presiones y la obsesión por los resultados, la magia del viaje se ha disipado. Me parece que este es el motivo por el que cada vez hay más niños que abandonan los estudios enseguida que pueden, porque no ven en ellos ninguna pasión.
ninguna emoción. Y es a raíz de esta fijación con el destino final que ignora la alegría de lo que pasa por el camino. Pero, ¿cómo voy a estar atento en clase? Datos y datos, forms... Recuérdame. Bueno, pues vamos a continuar con la exposición. Uno de los ejes centrales acá en el video era, a ver quién se recuerda cómo expresaba la motivación el niño. Pues si lo logramos captar ahí. Motivación. ¿Por qué no hacer algo que ellos les interesa? Y están ahí horas y horas entretenidos. Son horas y horas entretenidos. Para poder construir. Creo que una de las formas que hicieron el TAC, no sé si es THA, Sí, les diagnostico. Ese es el caso de que asumen de que son muy demasiado interactivos y que tienen un retraso o una deficiencia mental. Pero no necesariamente significa que ellos no vayan a aprender. Entonces, en resumen, nos decía cómo van a hacer para que ellos quieran aprender. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros como instructores para que nuestros alumnos tengan el deseo de aprender? Eso es en sí lo que engloba lo que es la motivación, ¿verdad? Y sería bueno que nos dieran unas técnicas especiales para que nosotros también podamos dialogar, desenvolvernos y que sepamos qué método sería el mejor para que nosotros motivemos al alumno. Y recuerden que siempre la actitud es importante, que nosotros tenemos que tener una buena actitud y transmitirla a nuestros participantes. Bueno, vamos a continuar con la siguiente. Ahora de la segunda parte, ¿qué estrategias de motivación utilizarían? Esas se las voy a leer yo porque ya están cansaditos. En cuanto a las estrategias de motivación para el aprendizaje, las más notables pueden ser valorar comportamientos de trabajo positivamente, reconocer las tareas bien elaboradas, retroalimentar si el aprendizaje es exitoso o no y mostrar las causas que lo provocan, procurar un aprendizaje significativo y fomentar trabajo en equipo, asignar tareas creativas. Estas estrategias, por ahí mencionaban de que se iban a estar las 8 horas, y probablemente tenemos que hacer un uso de las 8 horas y tenemos que distribuir bien el tiempo. Y eso tiene que estar desglosado en esas estrategias donde nosotros motivemos en cada momento a los alumnos, en este caso los participantes, ¿verdad? Es más que todo lo que quiero yo es que ustedes tengan una reflexión de hacia dónde vamos guiados, porque nosotros estamos enfocando en proporcionar el aprendizaje a los demás y eso es una tarea difícil. Entonces es para la recapacitación. Entonces, en cuanto a esta parte de acá, reconocer las tareas bien elaboradas y retroalimentar si el aprendizaje es exitoso o no. A ver, Boris, por ejemplo, si el aprendizaje no fue exitoso, ¿qué técnica utilizarías o qué harías para no hacer sentir mal al alumno? Depende, yo diría que depende del, digamos, habría que buscar primero el motivo por el cual no hubo aprendizaje, porque puede ser que hay motivación, hay dinamismo de parte del docente, pero también, digamos, tiene que ver mucho la parte del estudiante. A veces tal vez si, como hemos hablado más comúnmente acá, tal vez si él tiene problemas muy personales o familiares, puede ser que no haya aprendizaje en él, aunque el docente sí se esté esmerando. Entonces yo creo que sería primeramente identificar el motivo y así pues ya se reaccionaría, ¿verdad? Hay distintas formas de reaccionar. Gracias, Juan. Sí, como mencionaba Moti, las didácticas de enseñanza. Utilizar la tecnología actual, videos, lecturas recomendadas y utilizar medios didácticos para mejor comprensión. Entonces ahí ya depende de nosotros. Si nosotros les damos información que a ellos les ayude, ellos van a tener buenos beneficios.
porque en ocasiones se utiliza información de relleno. Y entonces tenemos que catalogar bien la información que les vamos a dar y que ellos aprovechen todo lo que se les va a enseñar. Vamos a ver el siguiente video. Yo siempre he querido poder enseñar a los demás. Y ya de pequeña ponía mis muñecas allí delante y le repetía un poco lo que supongo que es lo que hacen todos los niños, que cuando llegas a casa repites lo que tú has visto en el cole, ¿no? A mí me encanta mi trabajo, porque estás ayudando a los niños a que aprendan ya no solamente contenido, sino a que aprendan a cómo buscar esas cosas que van a necesitar, no cuando sean niños, sino siempre, ¿no? Hago clases de plástica con niños de 11-12 años. Siempre pienso un poco cómo, ya cuando entran por la puerta, cómo se van a encontrar la clase para que eso ya sea el primer signo de motivación. Entonces unos días desmonto las mesas y las pongo de 4 en 4, otras veces las pongo en 11 mesas seguidas, otras veces pongo un biopo que tengo cartones y tapo lo que van a tener que dibujar, lo que van a tener que hacer. Intento que las actividades las puedan hacer todos y que los resultados sean diferentes. Cada uno ha de poder encontrar y ha de poder conseguir la solución que va con él. Siempre hay los miedos que cada uno tiene y las creencias que tenemos de si yo lo voy a saber hacer, es que yo sé, yo no sé dibujar, es que a mí esto no me va a salir. Entonces, romper con eso a veces es muy complicado. Entonces, eso, otro aprendizaje que han de ir haciendo acerca de que tú les vas explicando que equivocarse es una cosa común y que nos pasa a todos y que de los errores hemos de aprender. Entonces, ¿qué haces un dibujo y no te sale bien? Pues cogemos otro papel, no pasa nada, eso lo guardamos porque el proceso es fundamental. Entonces, un día has dibujado a lo mejor un ojo y no te ha salido bien, pero jolín, qué bien te ha salido cuando lo has hecho la segunda vez, ¿no? Yo pienso que todos somos creativos. Lo que pasa es que cuando uno es pequeño no tienes miedo, aún no has entrado en lo que se supone que es creativo, en lo que no, en lo que es bonito, en lo que no, y entonces te dejas llevar. A medida que nos hacemos mayores, empiezan las vergüenzas, empiezas a tener como más miedo al que dirán, y entonces todo esto va colgando un poco la creatividad. Pero la creatividad yo pienso que la tenemos todos y lo importante es probarlo y ver cómo uno se siente. Y eso es lo que yo creo que hemos de transmitirles a los niños.